Se apagó el celular y el maestro. ¿No lo tenía cargado? Pero sí serás. Yo ya estoy conectado, no está sino solo Mao. Ya se conectaron varios. Está Luis Eduardo. Hola, Lucho. Buenas noches, José. Buenas noches, Dios le bendiga. Yo que estaba mirando que no había nadie, pero ya me echaron a aparecer 2 personas. Sí, buenas noches, José. ¿Cómo me le va? Miguel. Acá cuando desactivar audio, o ahí está activado, ¿cierto? Sí, yo lo voy a activar. Pero espere porque no tiene video. A ver, no se han conectado casi. Buenas noches, ¡Hola, Marta. Lalito! Buenas noches, ¿cómo me le va? ¿Vamos? Hola, Janet. Mire, está aquí. Hola. ¿Qué más, Janet? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Lalito. Hola. Hola, Anita, Oye, buenas noches. ¿hablan de mí o no? Sí, Anita, Dios le bendiga. Gracias. Hola, hola. ¿Qué hacen? Hola. Bien. Patro, buenas noches. Patrón. Hola. Hola, tío Lalo. Hola, tío Lalo. Hola, Hola, Marta. Hola, Ma. Miren. Hola, Yoda. Hola, Mafe. Las. Hola, José. Hola, Tiana. Hola, ¿qué hacen? ¿Cómo van? Hola. Hola, Diana. Miren qué bella. Corría. Aquí estoy. Milagro de verla. De siempre, a ver. ¿Qué hacen? ¿Qué hay de bueno? ¿Dónde se Todo, conectó mija. Tita Sosa? Ah, no, ahí está al lado de Sí, Janet. me trajeron por un, ¿cómo se llama? Un link like. Algo así. Eso. La trajeron por live. Hola, tía. Ay, Hola, Miriam, huepuertas. buenas noches. A todos. Buenas noches, Miriam. Por la huepuerta. Hola, Miriam. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué hacen? Hola, Miriam. Hola, Patro. Hola, Mafe. Hola, Pa. Que es muy bajita. Hola, Me toca en el techo. Toca que le diga a mi mamá y a mi papá, Marta. ¿Qué les digo? ¿No dice que quedó muy bajita? Oye, madre. ¿Será que me aguante el reclamo? Hola, tío Lalo. Buenas noches, Mauro. Ya no Buenas tiene noches. remedio. Sí, porque le digan. Hola. Juanita. Hola, Patro. Hola, Mafe. Hola, tía. Hola, ¿Cómo tía. están? Todo el Manolo que escondió, yo lo vi. No, vamos por allá. Señora. No se pueden Hola, Lalito. Buenas noches, Miriam. Dios le bendiga. ¿Cómo están? Gracias. Amén. Bien, ahí vamos, Miriam. Gracias a Dios. ¿Será que allá podemos todos? ¿Qué hace, Lalito? ¿Qué pasó ayer? Falta. Pues ayer, no, acá haciendo aseo en la casa y nos cogió la tarde, la verdad. Disculpe.
Te extrañamos harto. Gracias, Martita. Dios les bendiga. ¿Y dónde está Milena? Acá está ahí en la cocina con el ¿Dónde niño. está Milena? Sí, acá está. Está haciendo la comida. Sí, señora. No, ya No. comimos. Hola, Vale. No, no sale. ¿No sale Milena? No sales. No sales. No. No. Mi tarjeta de Valentina. Hola. Hola, tía. Hola. ¿Cómo así? Ya sé. Ay, Que Freddy, por favor, lo disculpen que no alcanza a llegar. Ya llamó y que lo disculparan, que iba con Leo, que no alcanza a llegar, que mañana. que tranquilo que está hasta las 11 de la noche, lo podemos esperar. Así que hasta las 11 de la noche se corta el video. Dígale, que tranquilo que puede conectar a la hora que llegue. Listo, que llegan, que le daba pena porque él era el que había dicho que a las 7, que le daba pena porque igual no alcanzaba a llegar. ¿Está trabajando? Sí, que hasta ahora habían cargado y que hasta que llegaran a bañarse. Bueno, No importa. Pero le pueden escribir que está hasta las 11 de la noche. ¿seguro? Sí, hasta ahora se corta. Va de vigilia. Así que toca hacer vigilia. Bueno, sí que listos, avísenle para que llegue y se conecte. Ya son las 11 de la noche. Y si no lo Mi mamá. ¿Mi mamá no ha saludado? No, es que por eso, es que salen en otra. Ay, No la hemos visto. ¿está aquí en la casa? Sí, me imagino. Que no sale, que está ocupada. No, mentiras, que yo no sé qué fue. Están conectando. Bueno. Está la tía Fanny. Fanny, Milena, mi mamá, ¿qué pasó? Ay, ya. Grupo Listo. aparte. Ya, nosotros ya. Listo, ya. Sí, mamá. Mamá, buenas noches. Bendición. Dios la bendiga. Hola, Lalito. Hola, Milena. ¿Cómo me le va? Dios le bendiga. Amén. Buenas noches, mamá. Dios la bendiga. ¿A mi mamá? Sí. Mírala. Milena, Buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, abuelita. Dios la bendiga. Dios la bendiga, mamá. Hola, Gusto en mamá, saludarla. bendición. Gracias. Mary no está. ¿Sí, una abuelita? Miriam está comiendo. ¿Por qué está comiendo en la cama, Miriam? Sí, hasta ahora. Tía, comparta. Ay, Mafe, mande un poquito también. Este Juan David, que le robé aquí un poquito. Mire, patrón. Mira, abuelita. La abuelita quiere helado, Mafe. Abuelita, mañana le llevo uno. Ay, Somos 6. uy, Mafe. Yo quiero. Como 10. Lo voy a pensar. Ya está arriba. Lo va a pensar, Mafe. Se arrepintió. Ya prometió. Uy, lo escondió. No, Juana, es de Juana, mírenlo. Aquí está. ¿Y Fanny? Uy, Juanita, yo quiero. Creo que Fanny se entró al de antes. Sí, ya, pero ya entró. Ya está entrando acá. ¿Eh? Ya está entrando acá. Ahí no puedo. Se la buscó. Mírala aquí. Hola, Marta. Hola, mamá. Hola, Mile. No la veo. Hola, mamá, la bendición. La bendición.
Hola. Dios las bendiga y Dios las bendiga a todos mis hijos. Sí, señora. Amén. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias. Bien, ma. Hola, Fanny. Buenas noches. Ustedes están benditos. El teléfono acá. ¿Qué dice mi mamá? Hola, tía Fanny. Ya. No la escuchamos, Ya tía. vamos ahí. Ya, le hacemos más para. La tía Mary dice que hoy no nos puede acompañar, que porque tiene una reunión con el alcalde para ver si pueden trabajar el lunes, ¿listo? Entonces que no nos puede acompañar. Los escondidos. Hola, Lili. Hola. Hola, Lili. Ya. Se pone la cámara. La parte de abajo, al lado del micrófono. Ay, ¿Qué pasó, Mafe? Listo, casi no puedo conectar. ¿Qué hizo Cuatro Males? sí, señora. ¿En la sala? Mire, mire, mire. Hola, tío. ¿Qué hace? Me alegro de verlo. Hola, Lili. Y eso se dijo. Hola. ¿A qué hora se vino? Si dice que no hay aviones, ¿qué Hola, pasó? Juanita. Imagínese, me teletransporté. Se vino en un dron. Igual que la tía Ana. Allá me Yanita, lanzaron te en creció mucho paracaídas. el cabello. Es que me acabé de bañar. Rapunzel. Hola, Fanny. ¿Qué es la seriedad? Mire. Hola. No estoy, es que no estoy viendo a nadie. Dijo el dicho. Que, no, casi no me pude conectar. Casi no me pude conectar, pero yo ya. la veo que sí Estaba se en conectó. otra, estábamos en una privada. Pensé que en otra Estábamos en dimensión. una reunión privada con mi mamá Emilia. A Mafe también le pasó que ellas. El micrófono de la abuelita no está funcionando. Mamá. Hola, Lalito. Ya, listo. Buenas noches, Fanny. Liliana, ¿por qué me está remedando? Hola, Lili. Hola, mami. ¿Qué hace? ¿Por qué me remeda? Como un robot. Comiendo calostros. ¿De dónde? Falta Norberto, falta Mary, falta... No, la tía me dijo que no podía, papá. Que ella tiene ahorita, va a estar ocupada y no puede. ¿Listo? Ella ve el video de mañana sí nos acompaña. Hola, vengan. Vengan para acá. Está Que haciendo, no se pueden los dos. está haciendo, hoy está haciendo política. ¿Mary? ¿Quién? Tía Mary. Carambas. Bueno. ¿Para que entra alguien más? ¿Esperamos otro poquitín o comenzamos? Saluda a su mamá. Ya la saludé. Hizo la bendición. Ya me dio. ¿Ya le dijo la bendición? Oiga, es que la mamá le dijo la bendición. Mira. Vamos a comenzar, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. El cuaderno, yo que lo hice. Bueno. Sí, empecemos. Listo. Igual sí, si alguien se conecta, pues chévere. Entonces yo igual estoy acá pendiente porque armé una reunión, al parecer esta no se va a cortar, pero entonces sí me toca estar pendiente cuando me pidan ingresar. Entonces ahí voy a estar pendiente. ¿Listos? Vengan. No dejen sola a la abuelita. ¿A quién llama? La abuelita. A Freddy. Estoy llamando a la tía Ana. No la dejen sola. Es Ana. Yo pensé que decía. Ya llegué, aquí estoy. ¿Ya me ven? Bueno. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a silenciar los micrófonos y comenzamos con una oración. ¿Listos? Listo. Listo, apaguemos micrófonos. Listo. Bueno, vamos a comenzar.
Bueno, amado Padre, te damos muchas gracias por permitirnos reunirnos en esta noche. Gracias, Dios mío, por permitirnos un día más con la abuelita. Dios mío, ayúdanos a disfrutarla, ayúdanos a disfrutar de su compañía, mi amado Padre. Ayúdanos a unirnos cada día más como familia, mi amado Dios. Bueno, vemos que cada día nos estamos uniendo más y te pedimos que el objetivo es que todos los miembros de esta familia nos podamos reunir a través de este medio, aprovechando este tiempo de cuarentena que nos estás permitiendo tener. Te pedimos que seas tú abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, ayudándonos a entender y a comprender tu palabra, ayudándonos a entender y a comprender lo que tienes para nosotros, mi amado Dios. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a entender y a comprender la razón por la cual nos permites, Dios mío, este tiempo para ver tu corazón, para ver tu mente, para conocer, mi amado Dios, ese amor que tienes para nosotros y que quieres que nosotros también tengamos entre nosotros como familia, como hermanos en Cristo, mi amado Padre. Muchísimas gracias, Dios mío. Por favor, explícanos, Dios mío. Sé tú guiándonos a través de tu Santo Espíritu, ayúdanos a entender y a comprender tu preciosa voluntad, ayúdanos a responder todas esas preguntas que tenemos en nuestros corazones con respecto a ti, con respecto a nosotros, a la existencia, mi amado Señor, y a la vida venidera, que es lo más importante, mi amado Dios. Ayúdanos a vivir una vida que te agrada y ayúdanos a prepararnos y a disponer nuestros corazones, mi amado Padre, para poder tener una vida eterna junto a ti en el reino de los cielos. Muchas gracias, mi amado Padre. En el nombre de tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hemos orado. Amén. Bueno, ¿me escuchan? Sí, está el micrófono bien. Bueno, aquí me aparecen ahora las notificaciones arriba. Bueno, entonces, ojalá hayamos podido leer el capítulo 5 de Juan, está muy bonito, lo leí esta mañana y está espectacular. Entonces, bueno, vamos a comenzar. A ver, toca salirme acá, ahora sí. Ahora sí. Listo. Entonces, leemos la palabra bajo la inspiración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces, bueno, vemos algo importante y es que cada vez que sucedía así como algo importante era en Jerusalén y pues era en una de las 3 fiestas que se celebraban anualmente. ¿Listo? Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces vemos algo que se veía bonito en Jerusalén, y es que había un lugar donde se reunían los enfermos, y pues aquí dice que cada cierto tiempo, o de tiempo en tiempo, descendía un ángel, y al mover el agua, el primero que tocara el agua, el primero que recibía el milagro. Entonces, es algo muy, muy bonito, primero porque vemos que Jesús, cuando vio a esta persona, lo vio y al solo verlo, Jesús supo que ya llevaba mucho tiempo así. Es más, Jesús pudo identificar que él tenía 38 años de estar enfermo junto al estanque esperando recibir el milagro. Entonces, otra cosa importante, a Jesús aún viéndolo enfermo, le hizo la pregunta, ¿quieres ser sano? Entonces, el Señor le contestó, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Aquí vemos algo muy bonito y es que primero que todo nosotros debemos pedirle a Dios. O sea,
así Dios ya conoce nuestras necesidades, Dios ya conoce nuestro corazón, Dios ya conoce qué es lo que necesitamos, pero aún así Dios quiere que nosotros se lo digamos. Por eso nuestro Señor, aún viéndolo y conociendo que Él llevaba 38 años ahí enfermo junto al estanque, Jesús también ya sabía que Él, si llevaba tanto tiempo, era porque no podía acercarse al agua por sí mismo para recibir el milagro en el momento en el que descendía el ángel a agitar el agua. Entonces, es algo muy importante la oración, pedirle a Dios. O sea, es verdad, vuelvo a decir, es verdad que Dios ya conoce nuestros corazones, Dios ya conoce lo que nosotros necesitamos, Dios ya conoce los anhelos de nuestro corazón, pero aún así es necesario pedirle a Él. Es una muestra de que nosotros en realidad queremos tener una comunión y una comunicación con Dios. ¿Listo? Entonces, aquí vemos algo muy bonito. Él fue sanado sin necesidad de tocar el agua del estanque y pues sin esperar a que volviera el ángel a agitar el agua. Entonces Jesús le solucionó eso. Él ya no tenía necesidad de esperar más porque Jesús ya había llegado y pues como ya sabemos, Jesús es Dios. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Aquí vemos, es una tradición de los judíos. Esto no está en ninguna parte escrito en la Biblia. Nosotros podemos leer todo el Antiguo Testamento y en ninguna parte dice que en el día de reposo está prohibido llevar el lecho. Eso es una gran mentira y era más una tradición de los judíos. Esto no estaba escrito en la ley. Y entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces acá vemos algo también muy, muy importante, y es que nuestro Señor, después de sanarlo, le dijo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Eso es esto es algo muy, muy, muy importante porque nosotros, luego de recibir el milagro, desafortunadamente, la mayoría, me refiero a la mayoría porque en la Biblia nos dice que por cada 10, desafortunadamente 9 vuelven atrás, 9 no agradecen a Dios y desafortunadamente eso es como una especie de cifra estadística. Entonces, acá Jesús le dijo, listo, usted ya fue sanado, ahora no peque más. ¿Por qué? ¿Qué pasa si él vuelve a pecar o si comete un pecado grave? Dice, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Listo? Entonces, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Aquí vemos que este señor, pues ya vemos que era una persona de edad, pues había estado 38 años junto al estanque, era alguien que respetaba obviamente a los judíos, y pues veo algo bonito y es que él de pronto en su intención, y más adelante lo vamos a volver a ver, que estas personas que Jesús sanaba, aun cuando no habían escuchado de él, aun cuando no lo conocían, aun cuando podríamos decir que no tenían una fe en Jesús, vemos que ellos tenían un bonito corazón y el corazón de esta persona fue correr hacia donde los judíos para contarles que Jesús era el que le había sanado. Bueno, ya lo que les digo, lo vamos a ver más adelante, pero hay otra historia muy bonita, similar, en la cual la persona que recibió el milagro quería que los mismos judíos creyeran en Jesús. Entonces pienso que esta fue la verdadera intención de esta persona. Lo digo ¿por qué? Porque lo que sigue después da de pronto a entender que esta persona tuvo una mala intención de ir a avisarle a los judíos de una mala manera, pero no. Esta persona, después de estar 38 años enfermo, estaba muy agradecido con Jesús y pienso yo que quería avisarle a los judíos para que ellos también pudieran creer en Jesús. Entonces, y lo digo por lo siguiente, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque decía estas cosas, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces vemos algo muy lógico, algo que no tiene sentido. ¿Por qué los judíos procuraban matar a nuestro Señor sencillamente por hacer un milagro en el día de reposo? Si lo mismo que hablábamos hace un momento, en ninguna parte de la Biblia
dice que está prohibido hacer milagros en día de reposo. Es algo que, la verdad, si nosotros somos objetivos, es algo que no nos cabe en la cabeza, pero desafortunadamente ellos, por su cultura y por sus tradiciones, pensaban que era así. Entonces, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces acá vemos algo muy bonito. Dios Padre trabaja. Nuestro Señor Jesucristo trabaja. El Espíritu Santo trabaja. Los tres trabajan. Pero entonces, ¿a qué se refiere con, digamos, lo que ellos querían hablar en contra de nuestro Señor con respecto al día de reposo? Y es que cuando en la Biblia nos habla acerca del día de reposo, en el Antiguo Testamento nos dice que nosotros no debemos hacer cosas para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de nuestro prójimo y de Dios. Eso es lo importante del día de reposo. Entonces, aquí nuestro Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos trabajan, pero no para ellos, no para su propio beneficio, sino para nosotros. Nuestro Señor es el arquitecto que está en el reino de los cielos preparando la casa de cada uno de nosotros. Nuestro Señor es el diseñador, por decirlo de alguna manera, o el arquitecto de las casas que van a estar allá. Porque nosotros mismos no conocemos nuestros gustos, no sabemos en realidad qué es lo que nos gusta, pero nuestro Señor conoce lo más profundo de nuestros corazones y nosotros cuando lleguemos al reino de los cielos y cada uno llegue a su casa, vamos a sorprendernos de la perfección, de cómo Dios conoce nuestros gustos, aun cuando, lo que les digo, ni siquiera nosotros mismos tenemos claro aquí qué es lo que queremos o qué es lo que no queremos. ¿Listo? Entonces, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, vemos que los judíos decían que Jesús estaba quebrantando el día de reposo, pero lo que yo les acabo de decir, eso es una gran mentira. Jesucristo, nuestro Señor, nunca quebrantó el día de reposo. Si Él hubiera quebrantado el día de reposo, por decirlo de alguna manera, Él hubiera pecado. Y... Perdón, un momento. Un momento que me salió el límite de tiempo, aunque se supone que no debería salir. Bueno, en caso de que se llegue a cortar, volvemos a ingresar. ¿Listos? Continúo. Bueno, parece que se va a salir. Bueno, entonces en caso de que se salga, volvemos a ingresar. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces vemos algo interesante acá. Y es que nos dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, acá vemos algo importantísimo y es que cuando nuestro Señor afirmaba que Dios era su Padre, nuestro Señor se hacía igual a Dios. Entonces, de alguna manera acá nos muestra la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios. Nosotros, al ser hijos de Dios, nosotros de alguna manera tenemos la responsabilidad de dar testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, para los judíos era gravísimo que Jesús dijera que Dios era su propio Padre. Es más, esa parte la interpretaban como que Jesús se hacía igual a Dios. Entonces, si nosotros vemos esta parte, nosotros en cierta manera, cuando nos volvemos o nos convertimos en hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de dar testimonio de que en realidad somos hijos de Dios. En alguna parte de la Biblia hace años encontré una parte donde dice que los gentiles, los que no conocen a Dios, hablan mal de Dios por culpa de los que decimos conocer a Dios. Y la razón es sencilla, es porque nosotros no vivimos como Dios nos enseña, nosotros no vivimos de una manera en la cual, una manera digna de ser hijos de Dios. Y eso es algo muy delicado porque desafortunadamente esto no se enseña en las iglesias. Y eso es lo que a mí me parece un poco curioso. Desafortunadamente la teología actual, la formación de muchos lugares no enseñan la gran responsabilidad de decir que somos hijos de Dios. Pero en este versículo vemos que decir que somos hijos de Dios es prácticamente hacernos igual a Dios. No de una manera despectiva, no de una manera que vamos, porque nadie puede ser igual a Dios, pero sí que nosotros somos una parte de Él y que tenemos la responsabilidad de dar testimonio. Y como acabamos de ver, esto que les estoy diciendo en este momento, lo vimos en el capítulo 1 de Juan, en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4.
sea, esto está por toda la Biblia y la verdad no entiendo por qué no se enseña. La verdad a mí me parece extraño que estas cosas no se enseñen, siendo que es demasiado importante. Bueno, continuamos. Entonces, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Vemos varias cosas. Vemos cómo nuestro Señor también nos muestra una parte humana. ¿Y cuál es la parte humana? Que dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y esto es algo que nosotros vemos. Nosotros como padres, la mejor manera de educar y de formar a nuestros hijos es con nuestro ejemplo. Las palabras desafortunadamente se las lleva el viento. Lo que nosotros debemos hacer es dar ejemplo de cómo, y vamos otra vez, aquí recalca nuestro Señor la importancia de nosotros como hijos de Dios, ser representantes de Dios aquí, ser ejemplo para nuestros hijos. No se trata de obligar a nuestros hijos a que vayan a la iglesia, no, es de enseñarles el por qué nosotros vamos para que ellos en algún momento lleguen a tener su propia fe y decidan hacerlo por sí mismos, no porque los obliguemos. Esto es algo muy, muy bonito que nos enseña nuestro Señor. Entonces Él nos dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces esto va para todos. Pero aquí ya viene a hablar directamente de Él. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces aquí nuestro Señor era amado por el Padre y el Padre le mostraba todas las cosas. Jesús, como venía del cielo, Él ya conocía al Padre y venía a enseñarnos las cosas que vio del Padre. Dice, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí vemos otra cosa muy importante y es que el único que puede resucitar o levantar de los muertos es Dios Padre. Bueno, hay algo muy curioso y es que hay teología también que dice que supuestamente va a haber alguien que va a resucitar de parte del enemigo, pero eso es mentira. Esperan, bueno, aquí, lo único que voy a hacer el énfasis es lo siguiente, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dios es el único que puede levantar de los muertos y el único que puede dar vida. Eso es algo muy, muy importante. Entonces, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces acá vemos que Dios es el que da vida. Nuestro Padre no juzga a nadie. El juicio lo dio a nuestro Señor, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces, lo que hablábamos también, o sea, es que yo veo que esto sencillamente se repite, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, o sea, a toda hora se está hablando de la importancia de la autoridad, de honrar y respetar a nuestro Señor, y en este tiempo, que es el tiempo del Espíritu Santo, de honrar y respetar al Espíritu Santo, de igual manera como honramos al Padre. ¿Listo? El que no honra al Hijo, o sea, el que no honra ni a Jesús ni al Espíritu Santo, no honra al Padre que lo envió. Entonces, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, nosotros decir que creemos en el Padre es creer en Jesús y creer en el Espíritu Santo. Y automáticamente, cuando creemos en Dios y le recibimos a nuestro Señor Jesucristo, ya no vendremos nosotros a condenación porque hemos pasado de muerte a vida. Nuestro espíritu ha sido revivido o resucitado por medio del Espíritu Santo que nos ha sido entregado cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto es algo muy, muy bonito. Dice,
de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Recuerdan que yo les había dicho que lo que había muerto en nosotros era el espíritu, y que nosotros sencillamente andábamos, antes de conocer a nuestro Señor, andábamos como animalitos con solo alma y cuerpo. En este momento, aquí nuestro Señor nos muestra que nosotros ahora, cuando aún estando muertos, íbamos a escuchar la voz del Hijo de Dios, y al oír la voz del Hijo de Dios vamos a vivir, y ya sabemos que la voz del Hijo de Dios es la palabra de Dios. Entonces, esto es importantísimo. Este es el camino a la vida eterna: recibir a nuestro Señor, recibir al Hijo de Dios, aceptarle. Y aquí vuelvo y les digo, aquí nos reafirma a que nosotros éramos esos muertos que necesitábamos oír la voz del Hijo de Dios para poder volver a vivir. Acá me anuncia que parece que se va a caer. Entonces, en caso de algo, ya saben, y reingresamos. Entonces, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, acá nos dice, el Padre tiene la vida, o sea, el Padre es la vida, ¿sí? Pero nuestro Padre le asignó esa misma cualidad a nuestro Señor. Por eso, nuestro Señor es la vida en sí mismo, y le dio la autoridad de hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. Entonces, aquí cuando vemos que por cuanto es el Hijo del Hombre, vemos que es porque siendo Dios, se hizo hombre. Por eso dice que Dios el Padre no juzga. Quien juzga es nuestro Señor, quien es Dios que se hizo hombre. ¿Por qué nuestro Señor es el que juzga? Porque ahora siendo hombre, Él tiene la autoridad de juzgar, porque Él vivió en cuerpo humano. Él vivió en medio de nosotros, y por esta razón Él tiene la autoridad de juzgar, porque Él vivió aquí en medio de nosotros sin cometer ningún pecado, enseñándonos que nosotros podemos vivir como Él, y no solo que podemos, sino que debemos. ¿Listo? Bueno, esperemos a ver mientras ingresan todos y continuamos. ¿Qué cómo hay que se viene? Bueno, ¿ya estamos todos? No veo que faltan. Ya, me falta la tía Fanny, ya le estoy recibiendo. Nos falta. A ver, esperemos un momentico, que creo que faltan 2 personas. Y la que corre la de abajo, la que yo tenía, porque me la la mano. A ver, ya estamos 2. ¿Alguien falta?
Si pueden hacer el fa, a ver si alguien falta por ahí. Hola. Hola, tía. Marta Mary está afuera, mira. A ver. Y el icono de video. ¿Cómo? ¿Listo? Continuamos, pero me parece que falta alguien. La tía Miriam. Ah, sí, falta la tía Miriam. Yo lo he hecho y lo empezó a boquear. Esperemos entonces un poquitico a ver si se conecta la tía Miriam. Si quieren pueden ir charlando, cómo va, cómo les ha parecido hasta el momento, la lectura. Mírelo acá, oprímalo para que se vea. Bueno, ayuda sin regañar a doña Marta. Disculpen, qué pena. Estamos haciendo pruebas, ¿los ven? ¿Los ven? Pruebas de calidad, sí. Hola, abuelita. El video. A ver, ay, falta la tía Miriam. Es que el problema es que creo que no me deja ir a aceptar cuando salgo ahorita. Cuando vuelvo a colocar, a compartir la pantalla. ¿Dónde está? Se le cortó acá, no sé cuánto. Bueno, si de pronto entra la tía Miriam y aparece que está viendo para entrar, me avisa, sí, por favor. Vamos a continuar. Pero van a jugar, ¿no? Ah, pero tengo que esperar a Dani. Ven, Marco. La va a emborrachar para que duerma esta noche. Tenemos micrófonos. No, está mirando unos zapatos. ¿Listo? Bueno, les encargo si me avisan, porfa, de si entra la tía Miriam. ¿Listo? Bueno, continuamos. Listo. Entonces, continuamos. Bueno, vamos acá entonces en por qué es nuestro Señor o a quienes le es asignado el juicio, ¿no? Entonces es porque Él se hizo hombre, vivió en medio de nosotros y nos enseñó que en realidad sí se puede vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, aquí hay otra cosa importantísima. Ay, perdón, se me salió, no sé por qué. Ya. Bueno, dice, y mi juicio, no puedo hacer nada por mí mismo. Ay, perdón, creo que me pasé. No, no me deja pasar las diapositivas. Ay, ya. Listo. Entonces dice, entonces la razón por la cual nuestro Señor puede hacer juicio es porque es Hijo del Hombre. Y dice, no os maravilléis o no nos sorprendamos de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto también es muy, muy importante, porque nosotros conocemos que nuestro Señor, cuando murió, Él estuvo este tiempo en el alto sepulcro, por decirlo así, creo que, bueno, voy a explicar esa partecita. Lo que pasa es que cuando nosotros morimos, en el Antiguo Testamento decía que todos íbamos para un lugar llamado Seol. En el Nuevo Testamento se le llama Hades, a ese mismo lugar. Entonces, ese lugar es un lugar en el cual nosotros, por decirlo así, era un lugar de espera en el Antiguo Testamento. Pero entonces ese lugar está separado en dos partes y Jesús nos lo relató o nos describió ese lugar cuando nos habló acerca de la parábola del rico y Lázaro. Entonces, es un lugar que está dividido en dos. Dice que hay una gran cima que separa ese lugar. Entonces, está el lugar donde estaba el seno de Abraham y está el lugar de abajo, que es el lugar de tormento. Pero ese lugar es un solo lugar que se llama Hades o sepulcro, que significa sepulcro. Es la palabra Hades o la palabra Seol. Pero entonces ese sepulcro estaba dividido en dos.
había una gran cima en la mitad. Entonces, digamos, cuando yo hable de Hades superior, estoy hablando de la parte que pertenece al cielo. Cuando yo hable de Hades inferior, estoy hablando del Hades, o la parte de abajo, que pertenece al infierno, ¿sí? Al lugar de condenación. Entonces, nuestro Señor, cuando murió, en ese momento, Él fue a ese lugar, al Hades superior. Él fue al Hades superior, ¿por qué? Porque la palabra nos dice que nadie puede recibir la vida eterna si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esta razón, nuestro Señor Jesucristo tenía que ir a predicarles a ellos en ese tiempo en el que estuvo muerto, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, esa fue su función, esa fue la tarea que nuestro Señor llevó a cabo, de salvar a quienes no habían conocido de Dios, a quienes no habían escuchado el nombre de Jesús. Pues obviamente, como todas las personas que vivieron en el Antiguo Testamento, 4.000 años desde Jesús hacia atrás, 4.000 años, todas las personas que habían muerto estaban en ese lugar, los que tenían una buena conciencia, los que creían en Dios y los que estaban esperando de alguna manera el Mesías, porque ya muchos conocían que estaba profetizado el Mesías. Ellos estaban esperando en este lugar, que era un lugar de espera en el seno de Abraham. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere esta parte, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, ahí se refiere al Hades superior, oirán su voz. Por eso nuestro Señor fue al Hades superior o al sepulcro a hablarle a ellos. Y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Entonces, ¿a quién fue a predicarle nuestro Señor? A los que hicieron lo bueno. Y aquí nos dice, más los que hicieron lo malo, los que están en el Hades inferior, dice, a resurrección de condenación. ¿Listo? Entonces dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Aquí dice, según oigo, ¿a quién oigo? Pues al Padre. Así como yo al Padre, pues así juzga. Dice, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Entonces, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, aquí vemos que Dios Padre es quien testifica del Hijo, así como el Hijo testifica del Padre. Lo que hablamos de la cadena retributiva entre Dios, que Jesús y el Espíritu Santo da testimonio del Padre. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús y del Padre, y Jesús da testimonio del Espíritu Santo y del Padre, ¿sí? Pero aquí vemos algo más bonito a continuación, o bueno, no más bonito, sino algo también muy, muy importante. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Esta fue la importancia de la tarea de Juan, dar testimonio de nuestro Señor, quien es la verdad. ¿Listo? Entonces dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Entonces, esto quiere decir que nuestro Señor no recibe testimonio de otra persona. Nuestro Señor solo recibe testimonio del Padre y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, y ese testimonio que Él recibe de ellos es el que nos comunica a nosotros, ¿sí? Entonces, por eso dice, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Aquí está hablando de Juan, ¿listo? Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, acá vemos que lo que respalda a nuestro Señor eran sus obras. O sea, vuelvo y digo, en toda la Biblia se resalta la gran importancia de las obras, y nuestro Señor aquí vuelve y las resalta. Dice, las mismas obras que yo hago son las que dan testimonio de mí. ¿Qué testimonio dan? Que el Padre le envió. Entonces, esto es la gran importancia de que nosotros demos frutos. ¿Y nuestros frutos cómo se manifiestan? A través de obras. ¿Listo? Entonces, eso es algo que, lo mismo, hemos hablado desde capítulo 1, 2, 3, 4, acerca de la importancia de que sean evidentes las obras de que en realidad nosotros somos hijos de luz, hijos de Dios. ¿Listo? Entonces, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, lo que les dije anteriormente, ¿sí? El Padre
el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. En ese momento se lo decía a ellos porque apenas él estaba hablando la palabra. Y los judíos tenían el Antiguo Testamento, tenían la palabra, pero esa palabra no estaba plantada en sus corazones. Por eso les dijo, también mi Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. O sea, aunque tenían la palabra, no querían escuchar a Dios. Ah, perdón, ¿está ingresando alguien? A ver. Ah, ya, la tía Miriam. Listo. A ver, un momento, ya continuó. Listo. Continuamos. Listo. Bueno, entonces dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. O sea, aquí nos está diciendo, yo que vengo en el nombre del Padre, no me reciben. ¿Quiénes no lo reciben? Los judíos. ¿Quiénes no lo reciben? Los que no quieren creer que Jesús es el Hijo de Dios. Quienes no quieren aceptar las obras que Él vino a hacer, que respaldaban que Él venía de parte de Dios, y desafortunadamente quienes no viven conforme a ese ejemplo que nos dio nuestro Señor de que nosotros debemos vivir en la luz. ¿Listo? Entonces dice, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Desafortunadamente vemos que a muchas personas les gusta que no se les enseñe la verdad, sino que se les enseñe lo que quieren oír, lo que quieren escuchar. Y esto es no recibir a Jesús. Nosotros para recibir a Jesús debemos recibir los 66 libros de la Biblia, toda la palabra. Si nosotros no recibimos si nosotros cogemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene lo desechamos, sencillamente nosotros no estamos recibiendo a nuestro Señor. Y estamos recibiendo a personas que no vienen de parte del Padre, a personas que vienen sencillamente a enseñarnos bueno, la palabra nos dice que está el buen pastor, quien su vida da por las ovejas, y está el asalariado. ¿El asalariado quién es? Quien le interesa sencillamente el dinero y que viene a endulzarnos el oído, diciéndonos cosas bonitas, diciéndonos que nosotros sencillamente debemos aceptar a ser nuestro Señor y no hacer absolutamente nada más. Ese es un problema porque no nos enseña la palabra. Y esas personas no vienen de parte de Dios, esas personas vienen en su propio nombre. A ellos es a los que se refiere aquí nuestro Señor. Entonces, nuestro Señor después dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Qué pasa? ¿Qué es buscar la gloria los unos de los otros? Es buscar a quien me diga lo que yo quiero escuchar. Eso es recibir gloria a los unos de los otros. Y no buscar la gloria que viene de Dios, del único Dios. ¿Cuál es? Su palabra. Su palabra, la palabra no adulterada, la palabra pura, la palabra, así como ustedes se han dado cuenta, la palabra es tan simple y tan fácil de comprender, es demasiado sencilla. Dios no es para nada complicado y desafortunadamente la teología humana ha querido volver a Dios alguien difícil de entender, alguien complicado, alguien complejo, alguien que la verdad no es. La palabra de Dios es demasiado sencilla y por eso me ha gustado este tiempo para poderles compartir, y no solo porque yo estoy compartiendo, sino porque yo también estoy aprendiendo. Y ¿qué es lo bonito? Que nosotros nos demos cuenta de lo fácil que es conocer a Dios, de lo fácil que es comprender y conocer su voluntad y su corazón. Es muy bonito. Pero entonces estas cosas desafortunadamente no son populares o no se predican en muchos lugares, pero como ustedes lo ven es algo básico y es algo indispensable. Yo la verdad no sé cómo hacen para quitar todo esto
porque vuelvo y digo, están en todos los capítulos, la importancia de las obras, la importancia de vivir conforme a su voluntad, la importancia de no pecar, como se lo acabo de decir a la persona que sanó, o sea, es algo básico, pero desafortunadamente no es popular. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos la gloria unos de los otros y no buscamos la gloria que viene del único Dios. ¿Listo? Entonces ahora dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Esto lo dice nuestro Señor porque atrás dijo que Él es quien venía a juzgar, el único que tiene autoridad para juzgar. Pero miren algo tan bonito que dice acá, dice, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, hay muchas personas que ahora quieren omitir el Antiguo Testamento y eso también es una gran equivocación, porque el Antiguo Testamento es el que da testimonio del Nuevo. Aquí vemos que nuestro Señor dijo, créanme, porque Moisés escribió de mí, y si ustedes no creen en lo que escribió Moisés de mí, ustedes no creen, no pueden creer en Dios, no me pueden creer a mí. Entonces es indispensable no omitir absolutamente ningún libro de la Biblia. La Biblia se lee completa. Vuelvo y le digo, la Biblia se complementa de una manera impresionante. Y pues, digamos, nuestro pastor nos recomienda, lean primero el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nosotros vemos el cumplimiento del Antiguo, y no solo el cumplimiento del Antiguo, sino que en este tiempo nosotros también estamos viviendo lo que estábamos hablando, estos días también tocamos algo del coronavirus y lo que se está viviendo a nivel mundial, está escrito en la Biblia. Yo por eso la verdad no me afano, yo por eso no digo, no, es que ya se va a acabar, no. Por lo que yo he entendido, según lo que está escrito en Isaías, este virus es un virus que va a durar aproximadamente 7 meses a nivel mundial. Entonces, por eso digo, más bien vivamos conforme a la voluntad del Padre. Acomodémonos a la situación, esperemos que se pueda trabajar, pero debemos igual hacer nuestra parte, debemos cuidarnos, debemos ser prudentes. Eso es algo muy importante, pero muchas personas andan declarando que supuestamente ya se va a acabar. Y no es así, porque las cosas están escritas en la palabra y esa es la gran importancia de leer toda la palabra, ¿listo? Entonces, por eso yo no les digo esto para que se preocupen, no, sino sencillamente para que confiemos en que Dios nos guarda, que nosotros, que ya todo está escrito, todo es un plan, el plan de Dios es un plan perfecto y a Dios no se le sale absolutamente nada de las manos. Dios tiene el control de absolutamente todo. Él tiene el control y el poder sobre la vida y la muerte. Ningún hijo suyo que viva conforme a su voluntad va a ser afectado por esta situación, ni económicamente, ni financieramente, ni sus negocios, ni en su familia, ni en su vida espiritual, nada le va a afectar. Va a ser todo lo contrario. Esta situación nos va a ayudar a crecer y a fortalecernos como hijos de Dios. Por eso estoy tan agradecido con Dios por este tiempo que nos permite compartir en familia y aprovechar estos medios y este tiempo para crecer espiritualmente y prepararnos para la vida eterna. Y no es que esté diciendo que el próximo año nos vamos o este año ya nos vamos, que viene Jesús. La verdad, aún faltan muchas cosas por cumplirse. Entonces, en este momento me atrevo a decir, por lo que yo veo en las profecías de Isaías, en las profecías del Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, aquí vamos a estar por más de 20 años aún. Entonces, por eso, preocupémonos por vivir una vida que agrada a Dios. Preocupémonos por trabajar, por ser diligentes, por salir adelante, por vivir una vida aquí, siendo diligentes, pero también una vida espiritual, estando preparados como si nuestro Señor viniera mañana mismo. ¿Por qué? Porque Patro lo dijo ayer, nada nos garantiza que nosotros mañana vamos a estar vivos. Nada nos garantiza. Y la persona que murió hoy, la persona que murió ayer, la persona que va a morir mañana, para ellos ya vino nuestro Señor. Entonces, yo no estoy diciendo que a lo que voy es que no estoy diciendo que estemos tranquilos, que esperemos hasta que porque Dios se demora en venir porque faltan muchas por cumplirse. No, nosotros debemos estar preparados a diario porque nuestro llamado puede ser hoy mismo. Puede ser en este mismo instante, entonces por eso estemos en todo tiempo preparados, ¿listo? Pero cabe el apunte de no nos preocupemos por lo que se está viviendo a nivel mundial, más bien en este momento debemos aprovechar y de alguna manera acomodémonos.
seamos diligentes. Dios en este momento también nos puede dar la guía y la inspiración para qué debemos hacer para sobrellevar esta situación sin vernos afectados de una manera negativa ni en salud, ni familiarmente, ni económicamente. ¿Listo? Entonces, creo que aquí ya terminamos, ¿sí? Ese fue el final. Entonces, la verdad es algo muy bonito. La palabra de hoy estuvo espectacular. A mí esta mañana cuando yo la leí me pareció impresionante. Dios cómo quiere que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Y pues bueno, les abro micrófonos para si alguien quiere de pronto compartir algo más, si de pronto alguien quiere, no sé, de pronto alguna pregunta, alguna duda que haya quedado, si de pronto dije algo un poco confuso, si de pronto se me quedó algo, porque pues igual como trato de leer de corrido para no demorarnos tanto, porque la palabra es demasiado profunda y hay muchas más de las cosas que yo estoy hablando. Lo que yo estoy hablando es un resumen rápido. En la Biblia hay muchas, muchas más cosas. A ver, activen. Si quieren ya pueden activar. No, estuvo muy bonito. ¿Me escuchan? Sí, tía, sí. Pero no la vemos. Aló. Mira, no, es que no sé qué pasó. Hay icono de camarita, tía, solamente lo toca así. El icono de camarita. Como se toca la pantalla, hay un icono de camarita. ¿Qué me sale? Sí, ahí al lado del de micrófono hay uno de camarita. No me sale. Ya. Listo. No, qué chévere, estuvo como muy emotivo. Y la última partecita que sí, pues este tiempo difícil o tiempo de crecimiento, y la verdad también muy contenta porque estamos lejos personalmente, pero nos hemos acercado más, mucho más. Todos cada día veo, oye, vimos a Anita, nos falta Santos, y la verdad muy contenta, muy contenta. Y muy motivada. La verdad estoy aprendiendo mucho. Ay, qué bueno. Pues yo sé que con el tiempo, pues hay algo bonito y es que esto está quedando grabado. Entonces, sí. Yo sé que a mí me pasó. El primero que grabamos, yo en la noche me puse a ver una partecita solo para ver cómo había quedado. Y la verdad, en ese momentico, o sea, escuché solo una parte y en ese momentico aprendí algo que no expliqué y que no tenía ni idea. Y al día siguiente me pasó lo mismo, con otra parte que dije, pues no se me llamó la atención y me quedé pensando como, ¿por qué no, o sea, nunca había entendido eso si está ahí escrito? Y al otro día me pasó lo mismo, al otro día, cuando revisé otra parte, encontré, o sea, es impresionante, la palabra de Dios es muy bonita y todos tenemos acceso a ella, todos tenemos acceso a lo que Dios quiere mostrarnos y enseñarnos. Él quiere enseñarnos, pero necesitamos buscar. ¿El micrófono no escucha? Ya lo estamos escuchando, papá. Sí, hay una palabra de que nos da reflexión a todos, los que estamos, de que nos dice el versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa recomienda que no se nos salga y no se nos olvide de nuestra mente, de nuestro corazón y nuestra alma, porque esa es la realidad. Si nosotros escudriñamos las escrituras, pues no nos vamos a salir de ahí, y el día que venga Jesús por su iglesia, Él no va a venir a llevar, como quien dice, a recoger ahí por montones. Él recoge y Él sabe y conoce, ahí nos dice la suya. Él conoce, dice, mis ovejas me conocen y yo las conozco. Bueno. ¿Alguien más? De pronto alguna pregunta, si quedó alguna duda, si fue muy rápido. Sí, lo que decía Mauricio, que él conoce el corazón de cada uno, lo que repetía Mauricio. Y las obras que son muy importantes. Sí, a mí me llamó la atención el estanque que corrían para sanarse en tan bonitos, ¿no? En esa época, los milagros. Sí. El pobre señor de 38 años, pues no alcanzaba a llegar. Cuando él llegaba ya otro. No se cansó.
y bonito porque Jesús Nunca se cansa de ir todos los años, sí, ella. Sí, perseverando y le Pero el recordaba, resto imagínense. Ajá. Muy Nuestra bonito. vida. En ese estanque hay algo especial. En ese estanque hay algo muy bonito porque dice que tenía 5 pórticos. Y pues, digamos, leyendo la Biblia, leyendo, creo que es Ezequiel, si no estoy mal, donde dice que tuvo una visión en la cual un varón medía una medida exacta y cada vez que él se iba sumergiendo en la palabra iba subiendo, ¿sí? Entonces dice que al principio la tenía en los tobillos, después en las rodillas, después en la cintura y después ya prácticamente hasta los hombros y que era un agua que ya en ese momento ya no se podía pasar sino a nado. ¿Qué es lo curioso? Que se divide en 5 partes, ¿sí? O sea, y el agua representa la palabra de Dios. Entonces, ese estanque, si lo ve de alguna manera, muestra los 5 niveles de fe o las 5 medidas de fe. ¿Qué tan sumergidos estamos nosotros en la palabra? ¿Qué había dentro qué había ahí dentro de Siloé? Ayer había un estanque, había agua. ¿Y quién era el que venía a tocar el agua, a mover el agua? Un ángel de parte de Dios. Entonces, es algo muy bonito porque nosotros no podemos pretender finalizar la carrera sin comenzarla. Desafortunadamente, por lo general, lo que yo viví en la iglesia cristiana, me enseñaban como usted ya aceptó a Jesús, ya se terminó todo. Pero leyendo la Biblia me doy cuenta que no es así. Conocemos a Dios y apenas es el principio de la carrera. Debemos correrla, debemos crecer constantemente. Por eso Pablo decía, cada día muero. ¿Sí? Entonces, es una lucha diaria y es muy especial. Ese estanque, la verdad, tiene mucho que contar, sino que de pronto ya son cosas que con el tiempo vamos a ir aprendiendo, pero es muy bonito entender esa parte de los niveles de... Se escucha todo lo que su merced está diciendo. Interrumpiendo. Él está recomendando el 39. No. Escudriñar las el 37, 38 y 39, es lo que él habla. Ella me pregunta, hola. Es Mauricio. A veces pregunta. Entonces, vemos el cual el amor de Cristo habla en una discusión. Pareciera que para ellos era una discusión, pero para Jesús vemos el amor tan grande con que les recomienda para que no se pierdan. Sigan, continúen. Patro, ¿qué pasó hoy? Me quedo callado. Lalo. Pero no ve que su merced no nos deja hablar. No. Que yo siempre me pongo a pensar y trato de ver la manera como, por decir, nosotros llegamos a muchas reuniones y trato de ver la manera anoche estábamos hablando con la familia de María Fernanda y desgraciadamente llegan a una reunión de esta de una, dan la espalda y ¿por qué y yo era así? Entonces es como la idea por eso no sé si aún me haga entender de lo de la religiosidad. Tengo un testimonio que lo repito de una muchacha de aquí de Sogamoso que estudió en el Reyes, muy bonita, de muy buena familia, de dinero, y ella, por un familiar que es cristiano, conoció de Dios cuando tuvo cáncer en su cabeza, ¿sí? Y ella, ¿cuándo iba a ir a una iglesia? Jamás. Joven, bonita, súper creída en el colegio, mejor dicho, lo tenía todo y consentida. Y esta muchacha entró a la universidad, tenía más o menos 17 años. Esta muchacha conoció de Dios y de qué mejor manera que con un milagro, porque Dios la sanó de cáncer en su cabeza. Y ahora que la sanó, se volvió cristiana y al volverse cristiana, después de que fue sana, empezó a seguir con su vida normal.
ya volvió a la universidad. Luego que ya volvió a la universidad, empezó otra vez a hacer sus trabajos normal, pero empezó a descuidar otra vez las cosas de Dios. Y pues ya se imaginarán lo que pasó. Desgraciadamente, pues dijo, ya tengo que tener vida social, tengo que hacer trabajos, tengo que tener amigos, tengo que tener, si me invitan a una fiesta, y pues desgraciadamente no duró al mes le volvió el cáncer y se murió en menos de un mes. Y pues eso creo que resume todo lo que leímos ahorita y la importancia de fortalecer nuestra fe. Y de pronto, yo digo en este momento, a diario tengo que fortalecer mi fe, a diario, porque la guerra es conmigo mismo. Tengo que todos los días comprometerme y entender que Dios es real, que Dios existe, que es verdad esto que estamos haciendo. Porque si no, ¿qué tal, por decir, mucha gente ahorita en este momento, con este problema de lo que estamos viviendo, trabaja para poder viajar, trabaja para poder sacar la camioneta que no se puede sacar, trabaja para poder viajar que no se puede viajar, se trabaja para poder comprar ropa de marca que ahorita no se puede mostrar, se trabaja para ir a un restaurante que ahorita no se puede ir, se trabaja para ir a un teatro, para un cine que ahorita tampoco se puede ir. Entonces aquí nos damos cuenta de que nosotros nos movemos, como dice Mao, como unos animalitos, simplemente pensando en ser exitoso en un trabajo, tener dinero, tener vida social, y entre más exitosos seamos, cada quien a su manera, porque hay gente que es exitosa sin plata, simplemente quiere ser un hippie, irse a vivir a una montaña y se vuelve un hippie o lo que sea. El caso es que a todos nos hace felices diferentes cosas. Lo que me hace feliz a mí no necesariamente hace feliz a José Manuel, que es mi hijo, pero ya si estamos en un mismo sentir que es Dios, pues lo que queda es seguir alimentándonos de su palabra, fortaleciendo nuestra fe cada día y pues mantenernos, y ojalá podamos cada día crecer aprendiendo más de Dios. ¿Qué más me gustaría que los tíos, por decir, extrañen la reunión, los que no pudieron estar hoy? O sea, los que estuvieron ayer, hoy la extrañen. Y la extrañen no por un ratico, sino ahora yo trato de estar pendiente cuando voy manejando, cuando estoy en el local, cuando estoy viajando a otra parte, siempre pensando en Dios y en su palabra. Y no solamente en el rato, sino a toda hora. A veces la embarramos. Yo sé que a veces tenemos ira, tenemos celos, tenemos envidia, a veces hay pereza, a veces hay muchas cosas, y le doy gracias a Dios porque antes no le parábamos bolas a eso, porque no importaba. Pero ahora la embarramos y al ratico nos sentimos mal y ya pedimos disculpas. Entonces, de pronto, lo que yo pienso es cuando trato, el ejemplo de esta niña habló todo lo que vimos en la palabra, todo lo que vimos en la palabra, pero dice Mao, y lo dice lo que estudiamos hoy, podemos sabernos toda la Biblia y volvernos unos religiosos, sabérnosla toda, y en ese tiempo los que se la sabían toda fueron los que crucificaron a Jesús, lo tuvieron enfrente y no le conocieron, y se sabían toda la palabra al derecho. Es más, le sumaron muchas más cosas a la vida, y llegaban a decir que porque Jesús curó a este señor que estaba cojito, lo curó el día ya era del diablo, imagínense, y sabiendo que era el mismo Dios. Entonces, pues yo trato, ahorita Juanda me está escuchando, por eso también trato de hablarlo así, como para que Juanda lo entienda más y lo vea de una manera menos religiosa. ¿Alguien más? Tía Janet, no la hemos escuchado. Tía Miriam. Pues yo sí, en verdad, muy agradecida con Dios por esta oportunidad tan grande que nos está dando. Con Dios primeramente y con ustedes por estas grandes enseñanzas que nos están dando a diario. Pues pidiéndole a Dios sabiduría y entendimiento para seguir su palabra.
porque en realidad es una gran bendición lo que estamos viviendo en estas noches que hemos aprendido mucho. Pues la idea sí, seguir adelante con dudas, con dificultades. Sí, de pronto un poquito de nervios, como que opino, no opino, pero en realidad poco a poco vamos teniendo la confianza y seguir adelante. Así muy bonita la explicación, no bonita, sino de gran satisfacción para nosotros lo que estamos viviendo. En realidad agradecida y esperando que continuemos, que por favor sigamos adelante, que no desfallezcamos. Esa es la idea, seguir adelante, en el nombre de Jesucristo y adelante. Así pues, vamos muy bien. Muchas bendiciones a todos. Mire, mi tía dijo algo muy bonito. Mire, mi tía dijo algo muy bonito. ¿Sabe qué es? Que la palabra es más dulce que la miel y eso lo dice la misma palabra. O sea, lo dice Dios. Entonces, cada vez que nosotros la leemos y vamos avanzando, nos vamos como enredando, como llenando de todo eso y eso cambia hasta nuestra manera de pensar, la forma de hablar, cómo nos comunicamos con las personas. Eso es chévere. Y igual la tarea que nos dejan a diario. Uno tiene el espacio, los 5, 15, 10 minutos, la media horita de leer, luego ya nos van explicando y vamos entendiendo lo que ya hemos leído. Y eso es de gran ayuda para nuestra vida diaria. Gracias. Yo creo que un secreto, tía, que a mí me funcionó es tratar de lo que leamos, usarlo como en nuestra vida, ¿sí? O sea, yo veo que le pasó a Jesús esto, o le pasó a este en la Biblia, le pasó esto, y a mí me está pasando, y tratar de ponerlo por obra, o dejar de ser, y me ha funcionado porque de eso se trata la palabra, de eso trata cuando dice que de las obras, tía, de que nosotros esa palabra que estamos leyendo la pongamos por obra. Si a Dios nos dice que nosotros hagamos esto, lo hacemos. Si a Él le gusta que hagamos esto y dejemos de hacer aquello, le hagamos caso. Entonces, cada uno sabemos en dónde estamos mal. Por decir, mi mal genio. Juan David también lo reconocía y él tenía mal genio, pero con eso peleamos y hemos ido ganándole. Así, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. De eso se trata vivir. Sí, ir aprendiendo poco a poco, que ha sido maravilloso. De verdad que sí, para nuestras vidas ha sido fabuloso. Muchas gracias. Creo que se va a cortar, entonces retomamos ahorita, se va a cortar. Entonces ahorita retomamos, que no hemos escuchado al tío Lalo, a Valentina, que la he visto bastante juiciosa y atenta estos días. Qué bonito. Mi tía Miriam, la abuelita también, a ver qué opina la abuelita, a ver quién falta. Creo que ya todos, a Mafe tampoco la hemos escuchado ni a mi mami. Bueno, entonces, si se corta, entonces... Señora, si se corta, volvemos a ingresar, ¿listo? Señora Mafe. Pero tú también puedes hablar. ya Mafe, ya te dieron permiso.
Bendito Dios. Sería mejor de día para que te vea bien. Sí, pero por la mañana lo hace. ¿Listo? ¿Ya estamos todos? A ver, ¿quién falta por conectarse? Ya, ahí, para ver. Bueno. A ver, Ule, ¿qué le pasó? La abuelita. Perdón. chao. Está delicado. Está aprendiendo a ¿Quién hablar. canta? ¿Quién canta? Nos está dando serenata. Los primeros pinitos para hablar. Ya está soltando la lengüita. ¿Cierto? Ya va a aprender a hablar. Bueno. Falta. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Un momento. Pero mira que es chido. ¿Sí tienen que ver? Sí. ¿Estamos todos ahora sí? Creo que sí. Bueno, ahora continuamos. ¿Quién quiere tomar la palabra? Yo no lo he escuchado. Ah, bueno, gracias. ¿Me oyen ahora? ¿Me oyen? Sí, señor. Ah, bueno. Está muy oscurito. Sí. Está oscurito, no necesitamos ver, necesitamos Mauro, la promesa está hecha y se va a hacer realidad porque, por ejemplo, acá esto impacta. Lo que acabo de decir ahí, Juan 5, el 6, cuando Jesús lo vio, y eso es lo que queremos nosotros, Mauro. Las puertas de esta casa, las puertas de este hogar están abiertas para los ojos del Señor Jesucristo. Que sus ojos estén puestos en nuestras vidas, en nuestras familias, allá en ustedes. Eso es lo que les deseo, soltar esta palabra de que, y yo lo creo, lo sello y lo recibo. Por decir algo, que y también acá encontramos de que dice ahí, cuando Jesús lo vio, o sea, eso es hermoso, que Dios ponga los ojos, que Él lo vea a uno, eso es algo lindo. De pronto ahí está la gracia de Dios. Y supo que llevaba mucho tiempo así, y ahí dice la otra palabra, ¿quieres ser sano? Le hace la pregunta. O sea, eso es una pregunta muy agradable, muy linda. Y eso es lo que de pronto, como le dijera yo a usted, esa es la pregunta que todos de pronto nos esperamos, porque por ejemplo también ahí encontramos también una promesa de sanidad y qué lindo, de verdad. Eso son palabras que impactan. Y esto está vivo, Mauro. Estas promesas están vivas.
Entonces, ¿qué hago? Por lo que yo le dije, yo lo creo, lo recibo y lo sello. Y aquí, por decir algo, la presencia de Dios la recibimos y yo declaro que la presencia de Dios esté en sus hogares, en sus casas, en esta familia, y también declarar que este poder de su gloria estén allá en sus casas, en sus hogares, en sus vidas, y poder declarar que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, su gloria, su sangre, esa sangre preciosa que tiene poder, esté allá en estos hogares tan bonitos, en esta conexión, en esta autopista de gloria, y les bendigo, les deseo la gloria de Dios en sus vidas, en sus hogares. Lo que decía Patro ahí es una realidad. Hay veces que tal, que esto, lo otro, pero entonces también la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, pero Jesucristo lo venció. Él tiene el poder de vencerlo, de sacarlo, de que salga de ahí. Y aquí estas promesas es algo especial, Mauro, y que estas puertas se abran y esta palabra queda activada en esta familia donde la gloria de Dios fluya de una manera especial. Ahorita viendo ahí a mi mamá, uno dice, uno ve la gloria de Dios en ella, no me canso de verla, y Dios me la bendiga, me la guarde, y esta familia tan bonita, Mauro, y a usted que ha sido la cabeza de esto, Mauro, Dios le bendiga, Dios le dé mucha sabiduría para que nos siga enseñando, Mauro, esta es la palabra. Mire, la palabra de Dios es lo más esencial. Hoy en día, mire, el mundo, o sea, uno dice, supuestamente este virus, con agua y con jabón, la conclusión que uno saca, con agua y con jabón cae, pero mire, esto lo doblegó imperios, reinos, de todo. Por ejemplo, lo que decía Patrocinio ahí al anterior, hay gente que compra camionetas, ya ahorita, mire, este es el tiempo de buscar de Dios, de abrirle nuestro corazón a Jesucristo y que Él sea el que reine, que Él sea el sol que se glorifique, Él sea, entrar en esa presencia divina, que esa es la esperanza. Y mire, Mauro, Él es la salida también para todo eso que está pasando. Jesucristo es la salida. Jesucristo es la salida y gloria y honra siempre a nuestro Dios, y honrando y glorificando a Jesucristo y deseándoles que el Espíritu de Dios les acompañe, les guarde y le bendigo, Mauro, que Dios le dé mucha sabiduría, le dé mucha inteligencia y le dé más palabra, Mauro, para que nos enseñe más. Y muchas gracias por esta oportunidad a toda la familia. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por ustedes, Mauricio. Dios les bendiga. Ay, no, gracias, tío, por acompañarnos y por apoyarnos. Gracias, Mauricio, Dios les bendiga. ¿Alguien más? La abuelita no la vemos. Tía, de pronto el icono de la camarita para poder ver a la mamá Irene. No vemos a la abuelita. Tía Janet, Tiana. La mamita se está poniendo la pijama. Ya. Espere que le estoy poniendo la pijama. Ya va. La tía Fanny dijo que la habían llamado a comer. Ella no pueden comer sin ella. Tan rico. La pandita. Hola, tío. ¿Dónde estás? Se despida, madre. Aquí está. Pues está acostadito porque tiene como un montón de nudos en esta parte y se acostó a dormir un poco. Masajita con esto, Mafe. Suavecito. Pero sí, pero imagínate que yo le hice como muy duro así, esta parte le hice así y le activé el dolor. Le resintió, le hizo. Está durmiendo. Parte baja de la cabeza. Toca empezar desde aquí con la llama de los dedos y ir bajando. Por aquí. Abuelita. Sí, porque le dio el dolor hasta aquí abajo, Yoda, y al brazo. Sí. El Padre Nuestro, que la abuelita se quiere acostar. Estrés por el encierro. Estoy segura. Señora. Debe ser estrés por el Padre encierro. Nuestro, que la abuelita se quiere acostar. Bueno,
Abuelita, ya quedó chumba con pijama. Vamos a Momí. Mira tan bonita la abuelita. Padre nuestro, ma. Padre nuestro, tío, mamá. Me lo ponemos porque... Ya va, un momento. Ella ya lo está orando. Ya va. Ya. 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 Porque estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bueno, y ahora por último... Dios la bendiga, mamá. Creo en Dios Padre, creador de la tierra, del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió de los cielos y desde aquí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Desde venir a juzgar a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y de la vida eterna. Amén. Gracias, familia, qué bonito. Gracias a todos. Chao, gracias, Mauro. Dios le bendiga. Mamá, hasta mañana. Que Dios la bendiga. Dios la bendiga, mamá. Chao. Dios la bendiga. Gracias, mamá. Dios la bendiga. Les guarda. A todos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, mamá. Muchas gracias. Dios les bendiga. Chao, Lalito. Chao. Muchas gracias. Chao a todos. Dios les bendiga. Estuvo muy hermoso. Gracias. Gracias, hermanita. Dios les bendiga. Yo les digo acá. Chao. Chao. Mañana a todos. Chao. Chao, Samuel. Hasta mañana. Gracias. Ya. Gracias. Que salud.